esta presentación y platicar con ustedes esta mañana. Ok. Pues voy a hablar sobre un problema muy serio que tiene la humanidad hoy en día, quizás el problema más, claramente el problema ambiental pues, que más nos preocupa, y es el del cambio climático. Está conectado con otros problemas como el de calidad de aire, etcétera, que pues no me va a dar tiempo de discutir en mucho detalle, pero en fin, voy a tratar de hacer una descripción general de dónde estamos, cuál es la situación con respecto a este problema que tenemos de cambio climático. Y lo que voy a hacer es, voy a discutir sobre todo estos tres temas. Son mitos que existen sobre el problema del cambio climático, que se han generado y que han tenido pues, mucha influencia, sobre todo pues, en políticas de ciertos países como Estados Unidos, y pues hacia el final voy a tratar también de pues, discutir qué es lo que está pasando pues, en algunos sitios como en el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que ha habido un esfuerzo concertado, muy bien organizado para tratar pues de alguna manera de hacer propaganda en contra de la ciencia del cambio climático, y eso es lo que quiero aclarar. El primer mito pues que tenemos aquí es que pues el cambio climático está muy en duda. Ay, ya se les cayó varias veces, ¿verdad? Y de que realmente muchos científicos... Uy, algo pasó. Déjenme ver si me pueden ayudar, porque lo que se cayó no fue la computadora. Menos mal. Espero que no se nos vuelva a caer. Es que aquí hay un pequeño problema, como tengo muchas luces. Cuando llegué no sabía si había nada. Se rompió otra. Pero veo que sí hay muchos de ustedes. Es a propósito. Se rompió. Muy bien. Espero que no se me vuelva a caer. Sí. Regresando pues al tema. Por cierto, espero que después tengamos tiempo para hacer conversación y contestar preguntas, etcétera. Por eso lo voy a hacer una presentación más o menos informal, aunque sé, por supuesto, la cátedra de Alfonso Reyes es algo muy respetable, y por eso, repito, pues es para mí un gran honor el poder participar en una de estas cátedras. Pero, en fin, regresando a este tema, y es que ¿qué tanto consenso hay entre los expertos en este tema de que el cambio climático es algo realmente serio, o son todo exageraciones? Y bueno, lo que se han hecho ya desde hace varios años son encuestas muy serias, como trabajos científicos en sí mismos, para ver qué es lo que opinan los expertos, porque lo que pasa es que hay muchos, inclusive algunos científicos, que son los que opinan que esto no es algo muy serio. Pero si las encuestas se hacen con los expertos, con personas que trabajan en este campo, que están en el medio académico, etc., está clarísimo que hay un consenso extraordinario. No es nada común en la ciencia misma pues, que haya un consenso a este grado, que más del 97% pues, está de acuerdo en que ya tenemos algo que está pasando muy serio. Pero además que es muy probable, nunca hay una certeza absoluta, pero que es muy probable que todo lo que está pasando en buena medida está causado por actividades de la sociedad. Entonces, lo que voy a tratar de hacer muy brevemente en las próximas láminas es explicar cómo está la ciencia del cambio climático. Mi plática no va a ser nada más de ciencia, sino que voy a tratar, pues, como les decía, de hablar también de los aspectos sociales y políticos, pero vamos a empezar con una especie de resumen breve de dónde está la ciencia
con respecto a este tema. Y para eso pues empezamos con esta figura de nuestro planeta, de las primeras que se pudieron tomar del espacio. Aquí tenemos a México en el centro de la figura, pero lo que quiero es que vean ustedes el papel que juega la atmósfera en el clima de nuestro planeta, y más bien lo que quiero que vean es la atmósfera. Pero la atmósfera en realidad no se ve porque es transparente, lo que se ve son las nubes. Pero lo que sí se puede apreciar en estas fotos es que la atmósfera es muy delgada, sobre todo la parte importante de la atmósfera, porque hay atmósfera muy tenue, muy tenue, a muchos kilómetros por arriba de la superficie. Pero la mayor parte de la atmósfera está muy cerca de la superficie, es como la cáscara de una manzana. Y esa atmósfera es lo que afecta enormemente al clima que tenemos en el planeta, a pesar de ser tan delgada. Y también lo que quiero explicar es por qué estamos hablando de un problema global. Eso es relativamente reciente. Hay unos cuantos problemas globales que tiene la sociedad. Uno de ellos es el problema de la capa de ozono, que de nuevo, si me da tiempo, pues voy a hacer alguna referencia hacia el final. Pero el problema del cambio climático es claramente global. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que la atmósfera funciona de tal manera que si se emiten, por ejemplo, ciertos gases en alguna parte, digamos, del hemisferio norte, en nuestro país, en México, se emiten a la atmósfera, y si estos gases pueden permanecer, si no desaparecen, ya sea porque sean limpiados por la lluvia o por reacciones químicas, si permanecen meses, se mezclan en todo el hemisferio norte, en cuestión de meses, y también se mezclan en el hemisferio sur. Eso tarda un poco más, es cuestión de año y medio. Pero claramente tenemos muchos compuestos de ese tipo, y el resultado de este tipo de mezclado, digamos, que se debe a los vientos que tenemos, es que no importa en qué parte del planeta se emitan estos compuestos, lo que dan el origen es a un problema claramente global, y por eso pues nada más se pueden resolver todo este tipo de problemas en la medida en que todos los países contribuyan a resolverlo. Y lo que quiero hacer es muy brevemente describir desde cuándo se sabe pues cómo funciona el clima del planeta. Y eso pues fue con el desarrollo de la ciencia. Sobre todo empezaron los científicos a investigar esto ya desde el siglo XIX, pero fue a principios del siglo XX cuando ya se estableció con mucha claridad cuál es el funcionamiento del clima, por qué tenemos pues la temperatura promedio que tenemos. Que por cierto, si promediamos esa temperatura de la superficie de todo el planeta, es de alrededor de 15 grados Celsius, 15 grados centígrados, que es algo muy agradable, un poco más de lo que tenemos hoy aquí en Monterrey, pero ese es el promedio, y eso es lo que ha permitido pues que se desarrolle la vida como la conocemos. Lo que se sabe desde hace muchos años, y voy a pasar una o dos láminas con algo más de ciencia que las otras, pero funciona de esta manera. Y no se preocupen por las ecuaciones, simplemente las voy a describir. Pero ¿cómo funciona el clima? Pues recibimos energía del Sol, y es fundamentalmente en forma de luz visible. Y el planeta pierde la misma cantidad de energía que recibe, por lo que llamamos equilibrio térmico. Desde hace millones de años ya no está acumulando energía, porque si no el planeta se seguiría calentando indefinidamente. Ya tiene una temperatura desde hace millones de años que baja y sube por ciertas cuestiones como actividades volcánicas o cambios en las propiedades geométricas de la órbita del planeta alrededor del Sol, que es lo que da lugar a las glaciales, pero son cambios que tardan 10.000, 20.000, 40.000 o 100.000 años. Son cambios que no vemos hoy en día. Pero en fin, aquí lo que tenemos es
una interpretación del espectro electromagnético, o sea, todo es luz, son ondas electromagnéticas, son las mismas con las que usamos los teléfonos celulares, con las que hacemos todo tipo de cosas, de radio, televisión, etcétera, pero esas son ondas de tamaño muy grande. Las ondas más pequeñas son las que podemos ver, son las de luz visible, y las ondas un poco más grandes son las de radiación infrarroja, que ya no vemos, pero están mucho más cerca de la luz visible, digamos, que las ondas de radio. Entonces, lo que se sabe ya desde el siglo XIX es que la longitud de onda, o sea, qué tanto emite un cuerpo, depende de su temperatura. Por eso cuando calentamos algo al rojo vivo, pues ya está muy caliente, y si lo calentamos más todavía con un foco incandescente, la temperatura es todavía más, acercándose quizá a la temperatura del Sol. En cambio, nuestro planeta está mucho más frío, por fortuna no al rojo vivo, si no, no estaríamos aquí, pero sí a 15 grados, y por eso se emite pues la misma cantidad de energía, como decía yo, pero en el infrarrojo. Bien, pues se sabe desde hace, como decía yo, desde el siglo XIX y a principios del siglo XX, se había podido medir muy claramente en el laboratorio lo que se llama radiación de cuerpo negro, es cuál es la temperatura correspondiente a cierta emisión de energía. Y con eso, lo que se había pues podido calcular con estos experimentos de laboratorio, midiendo la energía que nos llega del Sol, se podía, bueno, primero me voy a regresar, con estas ecuaciones que tenemos aquí, se podía predecir cuál debería de ser la temperatura del planeta. Y el problema es que, si nuestro planeta no tuviera atmósfera, eso se puede hacer fácilmente, la temperatura no sería de 15, sino de menos 18 grados Celsius. El planeta estaría congelado y no estaríamos aquí. Pero la ecuación, que se llama aquí ley de distribución de Planck, que se había encontrado empíricamente, esa fue la que Max Planck pudo interpretar finalmente, después de muchos años, por qué esa ecuación en particular es la que funciona. Y así fue como se descubrió la mecánica cuántica, que es algo que no vamos a discutir aquí en ningún detalle, pero es fundamental. La mecánica cuántica, descubierta a principios del siglo XX, pues, es la que es responsable pues, por el avance enorme que ha tenido la física en este último siglo, en el siglo anterior, que ha permitido pues, el desarrollo de la física del estado sólido, regreso a los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Todo eso se debe pues, a entender cómo funciona la materia a nivel molecular. Por fortuna no necesitamos entrar en tanto detalle para entender el clima del planeta, sino simplemente entender cuál debería de ser pues, la temperatura. Bien, pues lo que resulta es que tenemos que explicar por qué falla ese cálculo y 18 grados, o sea, son 33 grados de diferencia en realidad. En lugar de ser menos 18, son más 15 la temperatura que tiene nuestro planeta, y esto se debe a la presencia de la atmósfera, porque la atmósfera funciona como, la analogía es como si fuera una manta que protege a toda la superficie del planeta, y es hasta cierto punto parecida, ya no lo voy a describir con mucho detalle, pero es parecido a lo que nos pasa a nosotros, digamos, como humanos, si salimos a un lugar muy frío y nos ponemos pues una manta. La manta guarda el calor hasta cierto punto originalmente, y al cabo de un rato la cantidad de calor que genera nuestro cuerpo se pierde, pero por el hecho de tener la manta sube la temperatura de nuestra piel a una temperatura agradable y ya no nos congelamos. Lo mismo sucede con la atmósfera del planeta, es como una manta, no es que guarde el calor, porque el calor eventualmente, como vemos aquí en esta gráfica, se pierde, la misma cantidad de energía que llega del Sol, toda esa se pierde, pero lo que pasa es que la atmósfera es transparente a la energía que llega del Sol, la luz visible. La atmósfera es transparente excepto por las nubes
y los desiertos reflejan más o menos una tercera parte que se va al espacio. Pero las 2/3 partes sí calientan la superficie. Pero la superficie emite en el infrarrojo y la atmósfera no es transparente en el infrarrojo. Esa es la analogía con la manta que nos calienta al cuerpo humano, digamos. No deja pasar esa luz infrarroja, esa radiación infrarroja al espacio en su cantidad total, sino que la absorbe y la emite en todas direcciones. Más o menos la mitad pues emite hacia abajo y la otra mitad hacia arriba, de tal manera que la superficie tiene que emitir prácticamente el doble de esa energía, y eso es lo que, para que eso suceda, la temperatura tiene que subir esos 33 grados a los que me refería. Entonces esto es lo que se llama el efecto invernadero natural, que es el funcionamiento de la capa de la atmósfera. Y hay un dato más que es interesante que quiero explicarles, y es este. Estamos hablando todavía del clima natural, antes de entrar a qué es lo que estamos haciendo nosotros, la sociedad, los humanos, ¿no? Y aquí lo que vemos, que pues todos ustedes conocen claramente, es de qué está hecha la atmósfera. Sobre todo los compuestos principales son nitrógeno y oxígeno, pero esos son más del 99%. Y como decía yo, son transparentes a la luz del sol, por eso se calienta la superficie del planeta con esa radiación visible, pero resulta que también son transparentes a la radiación infrarroja. Entonces, estos compuestos no explican ese efecto invernadero al que me refería yo. Si la atmósfera nada más fuera oxígeno y nitrógeno, estaríamos pues aproximadamente a menos 18 grados centígrados. No habría evolucionado la vida como la conocemos. Y resulta que si agrandamos, digamos, el 1% restante, una buena parte es un gas inerte, el argón, un gas noble que no, también transparente a la luz visible y a la luz ultravioleta y a la infrarroja. Pero hay una pequeña cantidad de gases, sobre todo el vapor de agua y el dióxido de carbono, y algunos otros que aquí ya no puse para no complicarlo, como el metano y el óxido nitroso, que son parecidos al dióxido de carbono y al vapor de agua, en que sí absorben en el infrarrojo. Entonces, lo que resulta es que estos gases son los que funcionan, es lo que es la manta que tiene el planeta. Pero son cantidades ya muy pequeñas, mucho menos del 1%. Y para explicárselos, si la cantidad en promedio de vapor de agua varía muchísimo, su proporción, lo que hay en la atmósfera, y sobre todo cuánto hay depende muchísimo de la temperatura. Pero para que se den una idea, si la cantidad que tenemos de estos gases, si esos gases los condensáramos, correspondería a una capa líquida pues de nada más de 2 o 3 centímetros de agua líquida, que es lo que tiene la atmósfera. Y el CO2, si estuviera no en fase gaseosa, sino en fase condensada, pues es el hielo seco que conocen todos ustedes. Pero de hielo seco tendríamos nada más unos milímetros. Y eso es la manta que tiene el planeta. Pero hay una cosa interesante. El vapor de agua absorbe más o menos las 3/4 partes de esa energía infrarroja. Y el dióxido de carbono la otra 1/4 parte. Entonces podríamos decir, bueno, pues el clima está prácticamente determinado por el vapor de agua. Y en buena medida eso es cierto, excepto que la cantidad de vapor de agua que hay, como decía yo, lo repito, depende muchísimo de la temperatura. ¿Cómo funciona el vapor de agua? Pues tenemos agua prácticamente ilimitada en los océanos, se calienta con el sol, se evapora como vapor, cerca de la superficie como vapor, pero al subir mezclado en capas de aire, se enfrían esas capas de aire y ese vapor se condensa, y eso es lo que ocasiona las nubes y la lluvia. Entonces es un ciclo. Y por eso, si bajara un poco la temperatura, bajaría la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Si quitáramos el CO2 de la atmósfera, se enfriaría lo suficiente para que poco a poco se condensara prácticamente todo el vapor de agua. Entonces, sin dióxido de carbono y estos otros gases de efecto invernadero, que llamamos los naturales, el planeta estaría así, congelado, y no tendríamos vida como la tenemos. Pues entonces, es por esto que al dióxido de carbono se le llama el termostato del planeta. Es lo que realmente controla
su temperatura, porque es el gas invernadero más importante y es lo que permite que el agua se evapore y que incremente pues esa situación al grado de que la temperatura promedio sea alrededor de más 15 y no de menos 18. Y por fortuna, en los últimos 10.000 años más o menos, en la época que llamamos el Holoceno, el clima ha variado relativamente poco y por eso ha permitido que la civilización en los últimos 10.000 años haya avanzado enormemente por esa estabilidad pues poco usual que ha tenido el clima de nuestro planeta, porque no hemos tenido épocas glaciales en esa temporada. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que están haciendo los humanos, la sociedad. Y entonces aquí lo que estoy graficando, presentándole a ustedes, es una gráfica de lo que ha pasado en los últimos 10.000 años, cuando les digo que este es el Holoceno, la época después del progreso de la civilización. Y vemos cuánto dióxido de carbono pues había alrededor, se mide en partes por millón, porque es muy poquito, mucho menos del 1%, el termostato del planeta, y vemos que de repente se dispara la concentración. ¿Qué pasó? Pues aquí en el año, que en esta escala pues prácticamente se ve como año cero, pero ya es un siglo, o dos casi, es cuando empieza la revolución industrial. Entonces ese enorme cambio de concentración se debe a actividades humanas, sobre todo a la quema de combustibles fósiles. Y esto se puede verificar por mediciones del tipo de dióxido de carbono, su composición isotópica, etc. Hay muy poca duda de que ese aumento no es natural. Claramente se debe a actividades de la sociedad, en gran medida, pues, uso de combustibles fósiles, aunque hay algo de deforestación y algunos otros factores que también lo afectan. Bueno, pues esto es lo que es preocupante. Si este es el termostato del planeta, es lo que determina nuestra temperatura, y se ha subido pues más de un 40%. Y por cierto, podemos irnos muchos años atrás, y esa concentración que tenemos hoy en día, por lo menos en 800.000 años, con mucha claridad, no la tenía el planeta. En realidad son 2 o 3 millones de años, pero 800.000 se puede decir con mucha precisión porque se pueden medir las concentraciones de burbujas de aire que están atrapadas en los hielos de los polos, la Antártida y el Ártico. Pues se puede medir con mucha certeza, pero en fin, sabemos que en varios millones de años no había subido tanto, ni tan repentinamente. Eso es lo que es muy extraordinario, el dióxido de carbono. Y vamos a ver otra medición, que es la temperatura promedio. Esta es muy difícil de medir porque la temperatura varía del día a la noche, de estación a estación, etc. Pero se puede promediar, y a pesar de pues, las grandes variaciones que hay, sí se puede calcular con bastante certeza este promedio de la temperatura de la superficie de todo el planeta. Y lo que vemos es que a partir de hace como 8.000 años ha empezado a bajar, pero muy lentamente. Es como un comienzo de una época glacial, pero que tardaría varias decenas de miles de años antes de que llegáramos a una situación tan extrema. Y aquí lo que vemos es que de repente está aumentando la temperatura, con mucha claridad. No mucho, estamos hablando que esta ya es un poco pasada, ya no está al día esta gráfica, porque en realidad ya subió 1 grado centígrado en estos últimos años, ya pasó con mucha claridad. Entonces, tenemos esta situación de que también repentinamente, en una escala de 10.000 años, la temperatura ha subido 1 grado. No parece mucho, pero es el promedio de todo el planeta. Y eso sí es un cambio muy, muy importante, como lo vemos aquí, porque no había pasado pues, en los últimos 10.000 años, ¿no? Con muchísima claridad. Y ha habido cambios importantes, más importantes que este, pero hacia abajo de las épocas glaciales, ¿no? La pregunta, claro, que lo estoy pues, poniendo a su criterio es, pues habrá conexión entre estos dos cambios casi repentinos de temperatura y de cantidad de dióxido de carbono. Y esto pues lo ha contestado la comunidad científica. Y una de las maneras, hay muchos ejemplos, está todo en la literatura científica, pero hay un grupo de científicos que se reúne periódicamente
y para evaluar lo que sabe la comunidad sobre el clima. Se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y fue el que le dieron el Premio Nobel de la Paz junto con Al Gore hace ya varios años. Y lo que hace este grupo es cada 4 o 5 años genera un reporte. Y en el reporte anterior a del que tengo fotografías, ya habían establecido que sí hay una conexión clara entre ese cambio de temperatura y el cambio de dióxido de carbono. Pero con la siguiente conclusión, pero no estamos seguros. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay que hablar de probabilidades. No estamos seguros porque el clima es un sistema complejo y tiene muchos factores que lo afectan y pues a lo mejor es coincidencia que de repente haya subido la temperatura y de repente haya subido el dióxido de carbono. Pero la conclusión del grupo, fue en el 2009 o algo así, es que, bueno, lo que podemos hacer es hablar de probabilidades. Y en ese reporte anterior, la conclusión es que hay una probabilidad del 90% de que este cambio de temperatura sí esté causado por la humanidad. Y en este último reporte, con mucho más ciencia ya, más mediciones, ya están hablando de 95% de probabilidad. Pero esto ya se hace varios años, han pasado tantas cosas en estos últimos años que yo creo que vamos a poder subir ese 95 fácilmente a 97, 98% de probabilidad. Entonces, la comunidad científica, muy cuidadosa, reconoce incertidumbres y por eso pues tiene que expresar sus opiniones en función de probabilidades. En fin, esto es con lo que termino básicamente con esa primera duda, el primer mito del cambio climático. ¿Está pasando? Pues sí. ¿Y lo está causando la humanidad? Pues no estamos totalmente seguros, pero sí, con una muy alta probabilidad. Pero ahora, el segundo mito es, estos cambios son muy lentos. Esto a lo mejor le va a pasar algo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pues que se preocupen ellos de esto. Nosotros, ¿por qué tenemos que hacer cambios importantes? Pues resulta que eso también es un mito, porque lo que sí está cambiando lentamente es la temperatura, como les decía, 1 grado, pues sí, ya se ve. Lo que pasa es que ese grado es promedio, equivale a 2 o 3 grados en el Polo Norte, por ejemplo. Pero eso es lo que ya estamos viendo. El hielo ártico, en los últimos años, y esto también está ya un poco pasado de moda, ya se está fundiendo totalmente en el verano. Por eso hay cruceros, pueden tomar un crucero para cruzar el Ártico. Y esto pues no había pasado en decenas de miles de años, si no es que cientos de miles de años con mucha probabilidad. Entonces, algo está pasando hoy en día que representa ese cambio de temperatura, porque de nuevo, en el Polo Norte no es 1 grado, sino son 2 o 3. Pero además, están pasando otras cosas. Ondas de calor. Aquí pongo una en Asia. En Asia ha habido muchas. Hubo una onda de calor también muy importante en Europa hace varios años, donde murieron pues mucha gente vulnerable que no pudo sobrevivir. Y además, pues lo que hemos visto este año son cambios enormes, huracanes de gran intensidad. Porque los huracanes, puede uno hablar de que hay huracanes muy intensos pues cada 100 años, a veces cada 1000 años. Pero hemos tenido ya varios de ellos, muchos, está Harvey, Irma, José, María, en fin, pasaron muchos, pasó Puerto Rico, etc. Y todo fue en este año. Entonces, esa probabilidad de que sea uno cada 100 años, pues evidentemente ya lo estamos superando. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Pues si medimos lo que llamamos extremos de cambio, pues su probabilidad de ocurrencia está aumentando muy claramente en años recientes en paralelo con este aumento de temperatura, ¿no? Entonces podemos hablar de ondas de calor, de inundaciones, etcétera, incendios forestales como los que ha habido en California, problemas muy difíciles, muy costosos, ¿no? Difíciles de lidiar con ellos. ¿Y qué ha hecho la comunidad científica? Pues los científicos son muy cuidadosos. Entonces, hasta hace pocos años, pues la situación
era que la respuesta oficial, hasta cierto punto, de la comunidad científica, pues no tenemos todavía suficientes datos. No podemos decir con cierta probabilidad de que lo que esté pasando esté o no esté causado por nosotros. Pero esto ya tiene años. En los últimos años, la misma comunidad científica, con mucha claridad, ya ha podido hacer una correlación muy clara. Y la conclusión es la siguiente. Estos extremos de clima, ondas de calor o huracanes, etc., no es que estén causados por el cambio climático. El huracán hubiera podido pasar de todas maneras, quizá, pero es su intensidad la que claramente ha aumentado. Y entonces la conclusión de la comunidad científica es que la probabilidad de que haya aumentado la intensidad de estos extremos de clima ya es muy grande. Entonces tenemos una situación que no es compatible con ese mito de que el cambio climático es algo que nada más nos va a preocupar hacia finales de siglo. No, ya estamos teniendo impactos muy costosos. Bueno, entonces vamos a pasar al último mito que tengo aquí, y es este. Bueno, vamos a suponer que los científicos tienen la razón de que sí hay cambio climático y de que pues efectivamente ya está pasando algo, pero la sociedad depende a tal grado del uso de combustibles fósiles y a veces también pues de usar los bosques para su desarrollo económico, que no es prudente hacer ningún cambio, porque esto tendría consecuencias económicas gravísimas para el desarrollo de la sociedad y no podríamos lidiar con la pobreza, etcétera, etcétera. Pues resulta que esto también es un mito, porque ha habido avances muy importantes, y esto ya no es en la ciencia del cambio climático, sino en tecnología. Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido esto ya en los últimos años es que hay formas de energía, que llamamos energías renovables, que no emiten estos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono a la atmósfera, pero que ya están alcanzando y en muchos casos compitiendo favorablemente desde el punto de vista económico con las energías de combustibles fósiles. Entonces, esto quiere decir que sí se puede hacer ese cambio, pues es un cambio gigantesco para la sociedad, dejar de usar combustibles fósiles, y la sugerencia no es hacer el cambio repentinamente, porque eso sí sería muy costoso, pero con una agenda de cierta magnitud para que ya no siga aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera y podamos pues empezar a limitar esos eventos extremos y los cambios que podrían venir más tarde. Pero no solo es, aquí puse un ejemplo de energía eólica, que ya tenemos muchos campos en nuestro país, pero también la energía solar, que ha pasado algo parecido. Las celdas fotovoltaicas, que eran muy caras antes, pues ya se pueden hacer a precio competitivo, y además luz solar concentrada. Hay distintas maneras de usar energía pues natural del sol o del clima, como los vientos, que compite ya desde el punto de vista económico con las energías de combustibles fósiles. Entonces, lo que han hecho varios grupos, les voy a poner nada más un ejemplo, es reportes de qué es lo que tendría que hacer la sociedad para dejar de tener emisiones de gases de efecto invernadero. Y un grupo, pues es un grupo importante, es el que está presidiendo nuestro expresidente Felipe Calderón, junto con varios otros presidentes y expertos en estos temas, pero sobre todo economistas. Entonces nosotros los científicos hemos empezado a trabajar también muy de cerca con los economistas. Y la conclusión es que si lo hacemos con creatividad, si lo hacemos con ingenio, lo que podemos es tener cambios importantísimos, cambios gigantescos en el funcionamiento de la sociedad, pero ya nada más tenemos una década, no podemos esperarnos varias décadas a ver si se puede. Eso ya hay que empezar a hacerlo ya. Y pues lo que hay que hacer es cuidarse en las ciudades, de ser más eficiente, eficiencia en el uso de los recursos, innovación, pues que siga bajando el precio de estas energías renovables, uso de la tierra, energía, en fin, sin entrar en detalles. El hecho es de que
ha habido un avance enorme, pero quizá el avance más significativo es que se ha podido llegar a un acuerdo internacional, el famoso Acuerdo de París, que fue pues en diciembre del 2015, después de como 20 años de que los negociadores de todos los países del planeta estaban peleando entre ellos a ver cómo se podía reducir las emisiones para que el clima pues, no tuviera el riesgo de seguir cambiando. Finalmente llegaron a este acuerdo en el que todos los países se comprometen a reducir sus emisiones en la medida en que sea posible, pero hacerlo de manera voluntaria, pero con el provisto de que se pueda medir lo que están haciendo, para que no sea nada más algo en papel y se pueda corroborar pues, que estén bajando las emisiones. Y además hay cierta ayuda, cierto financiamiento para los países en vías de desarrollo para facilitar después este enorme cambio que se requiere en el funcionamiento de la sociedad. Y pues una revisión periódica cada 5 años. Aquí hay muchos detalles muy interesantes, pero en fin, uno de ellos es que, pues estando yo trabajando como asesor del presidente Obama, se diseñó en realidad este acuerdo de tal manera que Estados Unidos lo pudiera firmar, lo pudiera apoyar, pero con el proviso de que no se podían hacer cosas que tuvieran que ser aprobadas por el Congreso, porque el Congreso en Estados Unidos en los últimos años ha sido republicano y los republicanos no creen en el cambio climático. Pero el Acuerdo de París de todas maneras salió. Me voy a apurar, pero rápidamente pasa esto. Las conclusiones pues se las acabo de enseñar, pero lo que pasa es que el Acuerdo de París, si nos concentramos en lo que puede pasar hacia finales de siglo, el Acuerdo de París lo que nos dice es que la temperatura puede subir más de 2 o 3 grados. Si no hiciéramos nada, podría subir más de 3 grados. Estos son proyecciones probabilísticas. Estamos pues todavía lejos del final del siglo, pero esto es lo que podría pasar hacia finales del siglo de acuerdo con cada una de estas formas de funcionar de la sociedad. Y realmente lo que debería de hacer la sociedad es, en lugar de bajarse por la línea roja del medio, por supuesto eliminarla de hasta arriba, sería tomar la línea azul. Eso quiere decir que ya habría que empezar a tomar acciones bastante más fuertes que las que se acordaron en París, y en eso estaban de acuerdo todos los países. El Acuerdo de París fue un primer encuentro, pero la idea era reforzarlo en la medida en que fuera posible. Pero lo que quiero hacer es esto. Trabajando con economistas, lo que nos preocupa de proyecciones a tantas décadas, hacia finales del siglo, no es necesariamente cuál es la temperatura más probable que alcanzaríamos si es que siguiéramos emitiendo gases, sino cuáles son las probabilidades de que algo más serio pasara. Entonces, les estoy enseñando estas ruletas del MIT, donde estuve yo de profesor de muchos años, y en esas ruletas lo que vemos es, pues simplemente dos, es una simplificación. La de la izquierda es lo que pasaría si no nos preocupáramos del cambio climático y siguiéramos usando combustibles fósiles en la medida que lo pida el mercado y la economía, etc. Pero podemos cambiar de ruleta si es que empezamos a reducir emisiones como lo he indicado, no tan drásticamente como en la gráfica anterior, pero sí una reducción significativa. Pero ¿por qué lo ponemos como ruleta? Porque la ciencia tiene incertidumbres, como les decía yo, el clima es un sistema complejo, pues no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar, pero sí podemos hablar de probabilidades. Y aquí el gran reto es el siguiente: si no hacemos nada, hay una probabilidad en 5 de que la temperatura suba más de 5 grados. En realidad la ruleta dice hay una probabilidad de 2 o 3. Pero con que haya una probabilidad de 5 de que la temperatura suba más de 5 grados, eso sería absolutamente desastroso para la humanidad. Porque si el promedio subiera 5, que como les digo ha subido 1,
No parece mucho, pero eso implicaría que hay porciones del planeta que no serían habitables por las ondas de calor. Migraciones en una escala enorme, una cantidad de muertes por salud pública gigantesca, etcétera, etcétera. El clima tendría cambios enormes, algunos de ellos inesperados porque es muy difícil de predecir. El clima es muy poco predecible, es un sistema no lineal para aquellos de ustedes que lo ven desde el punto de vista de las matemáticas. Todo eso está ya muy bien estudiado, pero sería altamente irresponsable no hacer nada y dejarle una probabilidad de 1 en 5 a que nuestros hijos y nietos vivan en ese tipo de mundo donde pues no tendrían acceso a una calidad de vida del tipo de la que tenemos nosotros hoy en día, porque pues sería es un problema a nivel existencial, como lo han designado algunos de los economistas y científicos también. Pero entonces, muy rápidamente voy a pasar un par de láminas, pero ya voy a terminar por aquí. Lo que también se ha hecho con mucho cuidado, como les decía yo, Nick Stern, muy buen amigo mío, Nicholas Stern, es parte de ese equipo del presidente Calderón, y lo que se ha visto es que para este tipo de cambios fuertes, pues los modelos que se han hecho no están calculando ni de cerca el enorme daño que implicaría el tener este tipo de cambios gigantescos con el clima. Y lo que voy a hacer es, ya se voy a enseñarles nada más 2 láminas más, en vista de que ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero lo que quiero hacer es mencionar este otro acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal, porque está celebrando sus 30 años este año y en estos días. Inclusive mañana hay un evento en la Ciudad de México en el que tengo que participar. Les decía yo al principio que tenemos problemas globales, realmente hay 2, el del cambio climático y el de la capa de ozono, de la estratosfera, que es con el que estuve yo involucrado en mis investigaciones originales, que hice primero en California y ya después en el MIT. Pero lo que pudimos hacer con ese problema es explicar primero científicamente pues que sí vamos a tener un problema muy grave si seguíamos emitiendo ciertos compuestos industriales, los llamados CFCs, y por eso pudimos convocar a la comunidad internacional, ya los diplomáticos se encargaron del resto, pero seguimos trabajando con ellos, para llegar en 1987, pues hace 30 años, a este protocolo en que prácticamente todos los países del planeta se pusieron de acuerdo y se dejaron de producir estos compuestos. Entonces tenemos un ejemplo extraordinario de lo que puede hacer la sociedad. Aquí simplemente vemos las emisiones. ¿Qué es lo que habría pasado con la capa de ozono sin Protocolo de Montreal? Pues estaríamos ahorita en una situación gravísima que podría causar cáncer en la piel a millones de personas. Pero con el protocolo ya se está recuperando la capa de ozono. Tenemos el llamado agujero de la capa de ozono en la Antártida, que fue lo que científicamente se demostró con toda claridad que efectivamente era una cosa causada por la humanidad. Entonces, yo soy optimista porque tenemos un ejemplo de cómo la sociedad puede funcionar, todos los países del mundo se pueden poner de acuerdo. Hubo cierta transferencia de recursos, pero muy pequeña, de los países ricos a los países en desarrollo para ayudarles a este proceso. Y el hecho es que ya funcionó. Sí se pudo hacer, pero si regresamos a esto, déjenme terminar de nuevo con esto, porque lo que ya no voy a hacer es, pero sí se los voy a platicar en medio minuto, es que como saben ustedes, el presidente Trump, y tengo por ahí unas láminas, si da tiempo se las enseño aquí, pero él no está de acuerdo en firmar el Acuerdo de París. Y eso es una barbaridad gigantesca, es una ignorancia supina, digo, increíble, porque la ciencia está muy bien establecida. Pero lo que no está consciente el presidente Trump, y tenemos un grupo de científicos que estamos tratando de hacérselo ver, es que no solo es que él no tenga la opinión, no, pues eso es un mito y son los chinos los que lo inventaron porque quieren afectarnos a nuestra economía. No, dada la situación de la ciencia, es una alta irresponsabilidad. Y termino con esto. Miren, la ciencia
no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La ciencia nada más nos dice qué pasa si hacemos tal o tal cosa. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Es una cuestión social y es una cuestión de valores, ¿de acuerdo? La ciencia no tiene valores. Hay ciencia que se ha usado con fines muy perversos, porque la ciencia pues no es bien o mal. Pero nosotros sí tenemos valores. La comunidad científica internacional, muchos de los que pues hemos generado estos reportes, estamos muy de acuerdo que queremos el bienestar de toda la sociedad, que disminuya la pobreza, etcétera, etcétera. Pero además queremos garantizarle a que nuestros hijos y nuestros nietos pues tengan un mundo habitable, con la misma calidad de vida que tenemos nosotros, y no es que mejor. Entonces, poner en riesgo el que nuestros nietos no puedan hacer eso es increíble, ¿no? Imagínense, y termino con un ejemplo. ¿Qué es un riesgo de 1 en 5? Imagínense, ahora que acabamos de tener sismos y temblores en la Ciudad de México, en Oaxaca, etc., que ustedes vayan a trabajar a un edificio y que les diga el dueño del edificio: no se preocupen, si hay otro sismo, nada más hay una probabilidad de 1 en 5 que no se puedan salir. Por fortuna, eso ya se ha cambiado. Pero termino con aviones, pues la probabilidad de que al volar nos pase algo, la sociedad ya lo ha bajado a 1 en decenas de miles, si no es que millones o algo así. Pero yo que viajo mucho me pasa a veces esto: me subo a un avión y entonces sale el piloto a anunciar: tenemos un problema técnico acá. Pero no se preocupen, en 2 o 3 horas lo arreglamos y vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo. Bien, bueno. Pero un piloto muy aventurado, otro, dice: tenemos un problema técnico, pero no se preocupen, sé que tienen prisa, por eso no nos vamos a esperar las 2 o 3 horas que se requerirían para arreglar el asunto. No se preocupen, nada más hay una probabilidad de 1 en 5, un 20% de que no lleguemos. Termino con eso. Muchas gracias. Por su lucidez y su generosidad. Mientras meten un par de sillones para hacer una sesión de preguntas y respuestas, le he pedido al doctor Molina pues que nos muestre la lámina de Trump para verla. Y si entran los sillones, si es... Bueno, se los platico mientras nos hacen los cambios. Esta ya es muy vieja, pero las láminas recientes, tengo muchas citas recientes, pero esas ya no las puse en esta presentación. Pero en las citas recientes, pues sigue diciendo que Estados Unidos sale perdiendo, y no, está clarísimo que Estados Unidos va a salir, ya le salió clarísimo el cambio climático. Y entre otras cosas, pues ven en Costa Rica como pues todo lo que les pasó con el huracán María. Pero, pues bueno, ahí hay que aventurarse, que es lo que estará pensando Trump. Pero no se preocupen, son latinos. En fin, lo que... Déjenme ver qué tengo después. Terminamos ya con esto, pero... sí, en fin, les enseño otra nada más para acordarme que ha habido ha habido respuestas de todas las organizaciones científicas, de todas las organizaciones que trabajan, no solo las que trabajan con cambio climático, sino como la Academia de Ciencias, etc., con críticas extraordinarias a la posición de Trump. Así es que el mundo científico está muy preocupado, pero estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algún cambio, y que no pudimos vivir con esos cortes que se le están haciendo a la investigación científica, porque pues estamos aquí gracias al enorme avance de la ciencia, sobre todo a partir de principios del siglo XX, ¿no? Entre otras cosas, la expectativa media de vida
se ha duplicado en los últimos 50 años. ¿Y por qué se los comento? Porque si no hubiera pasado eso, probablemente yo no estaría aquí. Les comento que para esta sesión hemos invitado al doctor Javier Serrano. El doctor Serrano es doctor en Filosofía de la Ciencia, es también director asociado del Departamento de Estudios Humanísticos aquí en el Campus Monterrey. Javier va a sostener una conversación con el doctor Molina. Y les comento también que previamente realizamos una dinámica con los estudiantes de Ingeniería en Desarrollo Sustentable y a partir de justamente de sus preguntas es que el doctor Javier Serrano ha elaborado esta sesión. De cualquier manera, si ustedes tienen una pregunta muy urgente y nos la quieren hacer llegar, si nos la pueden escribir en un papel y traerla a esta esquina. El auditorio es muy grande, entonces será muy difícil hacerlo a micrófono abierto y tenemos poco tiempo. De manera que le voy a ceder la palabra a Javier Serrano para que conduzca esta sesión y les llevo los micrófonos con mucho gusto. Listos, pues. Muy buenas tardes a todas y a todos, estimado doctor Molina y respetado público. Pues muy bien, como ya ha comentado la doctora Ana Laura Santamaría, pues se les invitó a los alumnos de la Ingeniería en Desarrollo Sustentable a que formularan una serie de preguntas pues, con motivo de su visita y de su conferencia. La verdad es que son todas sumamente interesantes. No sé si nos va a dar tiempo a que responda a todas. Pues lo que he hecho ha sido agruparlas en 4 bloques distintos, ¿sí? Entonces, las primeras de ellas podríamos decir que se caracterizan por tener una dimensión global, internacional, incluso podríamos decir sociocultural. La primera es, ¿cuáles son, ya he explicado algunas de ellas, pero cuáles son, a su entender, los avances tecnológicos más importantes que se han hecho en materia de sustentabilidad? Sustentabilidad. Pues... Y contesto una por una. Sí, se lo puedo contestar rápidamente porque sí me refería a esto en mi plática, y es que, regresando a que el problema más serio que tenemos es el del cambio climático, pero tenemos otros como de calidad de aire, pero por fortuna se pueden combinar. Y lo que tenemos hoy en día, como avances tecnológicos, es la posibilidad de usar estas energías alternas que no emiten dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, pero además también van a poder funcionar bien, todavía no es el caso, pero van a poder funcionar bien para mejorar la calidad de aire. Por ejemplo, automóviles eléctricos, pero ya hay transporte público eléctrico, es uno de los avances tecnológicos. Lo mismo que decía yo con la energía solar de las celdas electrovoltaicas, estos camiones en estos últimos años apenas ya están a precios competitivos, y para lo de calidad de aire y cambio climático no es suficiente cambiar, digamos, la movilidad a que sea eléctrica, sino cómo se genera esa electricidad. Pero por lo menos, en primer lugar, puede ser fuera de las ciudades, pero además pues ya puede ser con energías renovables. Menciono, pero eso no lo discutimos, nada más lo menciono para que lo piensen, que lo que es de mucha controversia es también usar energía nuclear, pero sobre todo las nuevas generaciones, de 4ª generación, porque esas son las que pues tienen muy pocos problemas. Podríamos considerar que, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación están haciendo un gran papel. ¿A qué me refiero? La movilidad es algo sumamente importante en nuestros días. La presencia es importantísima, pero la presencia virtual está en muchas ocasiones sustituyendo la presencia física. Sí. Y de alguna manera eso podría ser también, o podría contabilizarse como una forma de reducir el impacto. Sí, esos son cambios culturales más profundos. Pues no es necesario ir a trabajar a algún sitio, lo puede hacer uno de lejos, pero eso requiere un cambio cultural, y pues para algunas empresas, platicando yo con algunos de los ejecutivos, cómo nos aseguramos de que estén trabajando. Pero el otro lado de la moneda es
es la burocracia extrema. Si el gobierno se puede asegurar de que tenga trabajadores sentados a las horas determinadas, pero el problema es que a lo mejor no están haciendo nada. Entonces, eso ya no es un problema de sustentabilidad, pero de progreso en la cultura. Y lo menciono porque si no hay oportunidad, uno de los avances gigantescos que hay debidos a la ciencia es en educación. Los métodos modernos de educación están revolucionando pues cómo cambiar las culturas también. Efectivamente, por eso, como le comentaba, es un bloque, ¿no?, en el que están relacionadas pues, la ciencia, la tecnología y los cambios culturales. En ese sentido, ¿cree que la raíz de ese consumismo en nuestra sociedad, un poco la responsable del alto impacto que se está teniendo en el cambio climático, y cómo podríamos cambiarlo sin afectar a la economía? Ya han dado algunos ejemplos. Sí, desde el punto de vista económico, si hubiera tenido tiempo, lo que hubiera explicado es esto. Los economistas están de acuerdo en que la medida más sensata, la que costaría menos, inclusive antes de que hace varios años, cuando todavía costaban más las energías renovables, era ponerle un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso sería lo más eficiente. Pero políticamente, pues eso, lo repito, en Estados Unidos no se podía hacer hace algunos años, pero ya se está considerando, porque la idea es que sea un impuesto o digamos un costo que la sociedad lo paga, pero se le regresa todo ese recurso. Entonces así sí lo aceptan los republicanos, porque no sería dinero que se usaría por los gobiernos para hacer más burocracia, digamos. Eso es uno de los temores que tienen ellos, pero sí es posible hacerlo. Sí es posible. ¿Cuál es el estado actual de la industria en cuanto a los químicos que dan en el medio ambiente? ¿Perdón? La industria actual, ¿sí?, está utilizando químicos que están dañando el medio ambiente. ¿Cuál es el estado actual? ¿Ha habido una verdadera convicción? ¿Ha habido una reducción en el uso de químicos que dañan el medio ambiente? ¿O todavía el impacto que tiene la industria es excesivamente fuerte? Bueno, aquí estamos, el uso de la palabra químicos en términos muy generales, porque tenemos el problema del cambio climático y ahí pues lo que estamos hablando es emisiones de dióxido de carbono. Normalmente la gente que usa la palabra químicos no incluye el dióxido de carbono porque es natural. Pues nosotros exhalamos dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque respiramos oxígeno, queman los carbohidratos, que es lo que comimos, y se convierte en dióxido de carbono. Pero se nos habría acabado el oxígeno si no fuera por la fotosíntesis que lo regresa. Así es que normalmente la gente entiende por químicos, por ejemplo, los pesticidas y cosas de este tipo. Eso nos molesta a los químicos, al grado de que en Estados Unidos la Sociedad Química Americana ha tratado de comunicar que debe de haber un cambio. ¿Por qué? Pues todos ustedes son químicos también, desde el punto de vista que todas sus moléculas son moléculas químicas y están hechos de productos químicos, pero en fin, ese es el otro extremo. Pero sí, se entiende muy bien, sí ha habido progresos, pero también hay retrocesos, porque sí estamos, y en México lo hemos tratado de hacer, por ejemplo, ciertos pesticidas son muy dañinos para la salud humana. Y entonces la idea es tratar de usar distintos métodos para que se pueda, digamos, hacer alimentos, se pueda hacer agricultura sustentable sin necesidad de usar tantos compuestos químicos, algunos de los cuales dañan al medio ambiente. Y por cierto, acaba de haber un anuncio en Estados Unidos como parte de... Saben que en Estados Unidos la EPA, que es la Environmental Protection Agency, es la que controla, entre otras cosas, los compuestos químicos. Y uno de las órdenes que dio Trump es que sí dejaron usar un pesticida que se considera muy venenoso. Entonces, eso no tiene que ver con cambio climático, pero es otro ejemplo de falta de respeto, pues ya no al medio ambiente, sino a la salud humana, con evidencias científicas muy claras. Perfecto. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, son preguntas relacionadas con la situación en México, o con problemáticas en México, ¿no?
La primera de ellas nos dice a qué se debe que la transición en desarrollo sustentable en México haya sido o esté siendo mucho más lenta que en otros países. Yo me atrevería si es que lo es. Sí, bueno, aquí hay una especie de contradicción. México sí ha jugado un papel de liderazgo en lo que respecta al cambio climático, porque tuvimos una COP, una conferencia de las partes, que fue en Cancún. Por cierto, está esta semana una conferencia de las partes que se está haciendo en Bonn, en Alemania. Pero la que tuvimos en México fue muy progresista. Fue con el presidente Calderón, que yo entonces tenía mucho trato con él. Entonces yo estuve en esa reunión y di las primeras palabras, etc. Y México quedó como un país líder entre los países en desarrollo con sus compromisos a reducir emisiones. Pero lo que es difícil es traducir esos compromisos, aterrizarlos, digamos, a cosas que efectivamente se estén haciendo, si es que seguimos trabajando duro con ese tipo de problemas. Pero hay que aclarar que en México no le podemos poner un precio a las emisiones arbitrario, porque no puede perder México competitividad. Pero si se lo ponen el resto de los países, por supuesto que México lo aprueba y lo haría pues de mucho agrado, porque en México somos vulnerables al cambio climático, porque tenemos muchas costas, también tenemos huracanes, tenemos olas de calor, etcétera. O sea que a México le conviene que se resuelva el problema. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿qué sería más importante, presionar a la industria o a la población para atacar el problema? No, lo que tenemos que hacer es, una de las cosas que hacemos en nuestro centro de estudios es todos llegar a acuerdos. Entonces, nuestra manera de trabajar no es, digamos, a través de periodicazos. Algunas organizaciones ambientales sí, pues tienen que trabajar haciendo mucho ruido con los medios, es un papel que hay que hacer, pero hay otro papel que es en el que nosotros hemos tenido más éxito, y es que nos sentamos con todos los sectores afectados. El sector industrial, muchas industrias, y lo estamos viendo hoy en Estados Unidos, están muchas contra Trump. Entonces, muchas industrias sí son responsables socialmente, quieren hacer cambios, pero claro, al mismo tiempo quieren seguir funcionando como empresas exitosas. Y lo que estamos diciendo es que eso sí se puede, ya se puede hacer, ya no hay que hacer sacrificios. Hasta cierto punto, les repito para aclarar esto, porque es un punto muy importante, eso pasó con el protocolo de Montreal, que tuvo un éxito enorme. ¿Por qué? Porque nosotros, al principio las industrias se habían opuesto y estábamos pues no peleados, pero sí en desacuerdo con ellos. Pero pudimos sentarnos a trabajar con ellos y desarrollaron compuestos con los que pudimos seguir usando refrigeración, porque al principio pues lo que habían hecho estos compuestos mágicos, digamos, era sustituir los compuestos venenosos que se usaban en las casas con los refrigeradores, que causaron pues un cierto número de accidentes. Pero hoy en día ya no es necesario, pues se pueden hacer refrigeradores más modernos, pero sobre todo se pueden usar otros refrigerantes que no afecten al ozono. Entonces la industria, lo que es importante es que ellos generen alternativas, pero lo hacen normalmente por responsabilidad social, y cuando les va bien además ganan más dinero. Así es que ese es el punto muy importante que tenemos que implementar más en México de lo que lo hemos hecho históricamente. Lo primero es tener conciencia que son muchos los actores que están implicados, claro, que son muchos los valores, bienes e intereses que están en juego, y que no es a través de las imposiciones, sino a través del diálogo, a través de los compromisos, como diría Luma, esa representación. Exacto. Sí. Y el caso extremo es algunas industrias de combustibles fósiles, no todas, pero algunas están muy de acuerdo con nosotros y le han puesto mucho dinero a desarrollar energías sustentables. Bien. Nuestros alumnos, que a veces les gusta provocarnos, y me parece que muy bien, ¿sí? Me alegro que lo hagan, que les gusta provocarnos un poco, le quieren preguntar. Con el cambio de gobierno, ¿qué medidas deberían implementarse para asegurar que el país esté alineado con los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Qué le diría usted al siguiente presidente? Bueno, si nosotros tenemos en nuestro centro cierta presión para trabajar con algunos partidos, y lo que hemos decidido, y les explicamos, nosotros podemos responder esa pregunta. Salga quien salga, qué es lo que debería de hacer, pero ojalá, si lo hacemos a tiempo, que se comprometan a hacerlo antes de ser elegidos.
Pero efectivamente sí se puede, porque sí hay ya cierta presión de la sociedad. El cambio climático todavía es un poco nebuloso para la mayoría de la gente porque no está bien explicado. Los científicos no lo hemos explicado bien a la sociedad. Pero hay ciertas cosas como en la calidad de aire que aquí en Monterrey ya les está afectando también. Entonces, lo que es importante es también despertar a la sociedad para que ellos mismos, para que se vea que hay cierta demanda de la sociedad, para que funcionemos de manera sustentable y responsable con nosotros mismos y con nuestros hijos, ¿no? Porque pues, si no nos importaran nuestros hijos, ¿para qué gastamos en escuelas primarias? Y eso no vamos a ver el resultado por décadas, ¿no? Pero la gente evidentemente sí se preocupa por el bienestar de sus familias. Entonces, eso es lo que hay que, digamos, de alguna manera despertar y que sea hacer conscientes pues, nuestros representantes en el gobierno y los que están pues, peleando a ver quién gana, para que este tipo de cosas también las consideren. Y es buen momento hacerlo, que hagan estos compromisos como parte de sus campañas. Efectivamente, ¡bravo! Pues entonces el público en general es sumamente importante, ¿no? Porque eso es otro actor que está reclamando, y ahí tomar conciencia que cuando hablamos del público, pues tenemos varias cachuchas, como suelen decir, ¿no? A veces somos los pasivos, pero a veces somos los activos. Sí. Entonces, varias de las preguntas que nos están planteando desde aquí tienen que ver justamente con eso. ¿Cómo es posible, cuál es el denominador, nos dice Óscar Nájera, cuál es el común denominador para convencer a las personas? Pues lo que diría yo de común denominador es lo que acabamos de discutir, y es que vean que su calidad de vida mejora. No estamos pidiendo sacrificios para respetar, digamos, algunas especies que a lo mejor viven muy lejos o algo así. Y es que, pues eso no estamos hablando de beneficios pues, que nos afectan a nosotros directamente, pero más todavía a nuestros hijos, a la salud de los hijos. Y creo que sí hay un ejemplo importante que quiero explicar, aunque me tome un minuto, y es este. Hemos, con las academias de ciencias, empujado este nuevo sistema de enseñarles ciencias a los niños, un sistema que ha funcionado también, que ahora se usa también para enseñar no solo ciencias, sino cualquier materia en universidades. Y es lo que llamamos aprendizaje activo. No nada más sentarse a oír, sino discutir, hacer grupos, hacer trabajos y en las clases pues discutir para ver que también se entendió esto. Pero con los niños, regreso a los niños, porque estos métodos, insisto, desarrollados por las academias de ciencias, los niños hacen experimentos. Entonces los niños, por ejemplo, ven cómo crecen los animalitos y cómo crecen alimentos que pueden hacer, pero también hasta limpian basura, etc. Y son los niños, eso en Estados Unidos se vio muy claramente, que entonces de esta manera no nada más aprenden ciencia, pero es una responsabilidad. Se dan cuenta de que proteger el medio ambiente les conviene, es más bonito vivir en un barrio que no esté lleno de basura. Pero eso hay que educar, hay que hacerlo. Y entonces los niños son los que en sus familias han podido poner presión a sus papás para que respeten el medio ambiente. Entonces ese es el tipo de cambio que es importantísimo, porque además es mucho más divertido aprender ciencia haciendo ciencia que memorizando cosas que no se entienden. Efectivamente, como bien señala, ha habido cambios importantísimos en la educación. Y uno justamente es ese, ¿no? Que la educación no siempre va de arriba hacia abajo en términos de edades, sino que sobre todo en cuestiones de cambio climático y medio ambiente han sido desde los niños la educación a las familias. Pues hemos ido de lo general, lo global, hemos ido a México y regresamos o venimos para Monterrey. Aquí muchas de estas preguntas están relacionadas con Monterrey, pero me da la impresión que podrían ser puestas o aplicadas a casi que cualquier parte del mundo, ¿sí? O cualquier otra ciudad. La primera sería, ya señaló que ya en Monterrey empezamos a tener afectaciones, sobre todo por la calidad del aire. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre la contaminación del aire en México y en Monterrey? Bueno, ese es un problema que todavía no tenemos muy bien resuelto. Lo que he estado platicando con mis colegas
y queremos hacer más investigación. En la Ciudad de México sí pudimos, hace años, hace casi 10 años, hacer campañas de mediciones donde pudimos invitar a los investigadores más conocidos de muchas partes del mundo, de Estados Unidos y de Europa, entre otros, y algunos de Asia, que fueron a hacer mediciones a la Ciudad de México y aprendimos muchísimo, pero hay que volver a hacerlo porque pues han estado cambiando las cosas. Pero más bien voy a poner la pregunta un poco al revés. Lo que sí tienen en común la Ciudad de México y Monterrey es que hay un problema de partículas pequeñas. Y en México, en la Ciudad de México, por razones históricas, nada más se han preocupado del ozono. El ozono en la estratosfera nos protege, pero se genera como problema de calidad del aire y eso sí afecta a los pulmones, etc. Pero las partículas pequeñas son más preocupantes, porque entre otras cosas tienen mortalidad inducida, sobre todo en gente vulnerable, pero afectan el desarrollo pulmonar de los niños, más que el ozono. Y eso es común en Monterrey y en México, pero en México, por razones históricas, a las partículas todavía no se les hace mucho caso. Pero hay normas internacionales y esas también en Monterrey se están superando, entonces con mucha claridad. Esto es un ejemplo de algo que le conviene resolver a la sociedad, inclusive desde el punto de vista económico, no solamente pues porque queremos que nuestros hijos no se enfermen, pero además les sale más barato a la sociedad. Lo que pasa es que claro, hay que ponerles normas a los automóviles y sobre todo a los camiones. Y ahora que estaba hablando de partículas, ¿de alguna forma la nanotecnología podría introducir nuevas variables? Bueno, sí, las tecnologías nuevas, lo vemos, en México estamos atrasados con las normas, pero las normas que hay en California, más modernas, por ejemplo, pues limitan con bastante más fuerza la emisión de estas partículas. Algunas de estas partículas, más de la mitad, se forman en la atmósfera, pero sabemos cuáles son los precursores, que son óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, etc. Pero esas también se emiten por los vehículos y algunas fábricas, y eso también se puede controlar. Y a las fábricas, claro, podría uno pensar que entonces van a tener que invertir, pero de todas maneras son inversiones muy limitadas y se puede hacer de tal manera que sea un desarrollo económico sustentable. Todos salimos ganando. Además de un problemón que hay en la Ciudad de México y en Londres y en otras ciudades, no conozco bien a Monterrey, que es el de congestionamiento. Entonces, si mejoramos el transporte público, que sea de primera, mejoramos la manera en que se mueve la gente, también mejoramos la calidad de aire, el cambio climático y además, pues el tiempo que pierde la gente moviéndose de un lado a otro. Perfecto. Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pues una disculpa por aquellas preguntas que no pude formular.